Soy el profesor William Alba del curso de Química y conmigo vamos a desarrollar el siguiente seminario. Esperamos que sea de su agrado. Bien, en la primera pregunta nos hablan acerca de una muestra de clorato de potasio. Entonces, es una muestra con impurezas, ¿ya? Es una muestra que tiene impurezas. Muestra de clorato de potasio. Esta. Y esa muestra de clorato de potasio tiene una masa total de 20 gramos. Tiene una masa total de 20 gramos. Bien. Nos dicen que el clorato de potasio sufre una descomposición, se descompone. Acá está mismo. Al descomponer, dice. Es una descomposición por acción del calor. Descomposición del clorato de potasio. El clorato de potasio, por acción del calor, se descompone en cloruro de potasio sólido y también en oxígeno gaseoso. Balanceando, acá sería por 2 y acá sería por 3. Bien. Nos dicen que este oxígeno, el oxígeno gaseoso, se recoge sobre agua, dice. Es recogido sobre agua. Entonces, este oxígeno ahora va a formar parte de una mezcla, ¿no? De una mezcla gaseosa. Una mezcla gaseosa donde estará presente el vapor de agua, porque es recogido sobre agua. Recogido sobre agua. El oxígeno gaseoso recogido sobre agua. O sea, se trata de un gas húmedo. Entonces ahí estaríamos hablando de la presión que ejerce el gas húmedo, que sería la presión de la mezcla, y también habría una temperatura, ¿no? La temperatura de la mezcla. Por dato del problema, la temperatura es de 22 Celsius. Lo vamos a pasar a Kelvin sumándole 273, y esa temperatura sería 295 Kelvin. También conocemos la presión. La presión es de 700 milímetros de mercurio, 700 milímetros de mercurio, y el volumen es de 3 litros. El volumen es de 3 litros. Volumen de 3 litros. Bien. Bien. Ahora, como no nos hablan de la humedad relativa, no hay dato en este problema de humedad relativa, asumimos, bueno, se asume, ¿no?, que la humedad relativa es del 100%. Si no nos dicen nada, la humedad relativa es del 100%, se considera el 100%. Entonces, cuando la humedad relativa es del 100%, la presión parcial de vapor se iguala a la presión de vapor saturado. Se iguala a la presión de vapor saturado. Pero esta presión de vapor saturado es dato del problema. 19,8. 19,8 milímetros de mercurio. Entonces ya se conoce la presión que ejerce el vapor de agua. 19,8 milímetros de mercurio. Pero como la presión del gas húmedo es de 700 milímetros de mercurio, entonces la presión parcial del oxígeno debe ser lo que le falta a 19,8 para llegar a los 700 milímetros de mercurio. Esa presión parcial del oxígeno sería 680,2. 680,2 milímetros de mercurio. Entonces, podemos conocer las moles de oxígeno. Podemos conocer las moles de oxígeno. Y para calcular las moles de oxígeno, vamos a aplicar la ecuación de Dalton.
la ecuación de Dalton. La ecuación de Dalton, que nos dice que la presión parcial por el volumen total es igual a las moles parciales por R por la temperatura T. Pero claro, donde I vamos a considerar que sea el oxígeno. Entonces sería la presión parcial del oxígeno. La presión parcial del oxígeno es 680,2. 680,2 milímetros de mercurio multiplicado por el volumen total, que sería el volumen de la mezcla, 3 litros, es igual a las moles del oxígeno, multiplicado por la constante universal, pero como la presión de la mezcla está en milímetros de mercurio, la constante universal toma el valor de 62,4 multiplicado por la temperatura, que sería de 295 Kelvin. Operamos y estaremos determinando las moles de oxígeno. Determinamos las moles de oxígeno. Esa cantidad de moles de oxígeno resulta ser igual a 0,11 moles. No es la respuesta del problema. No es la respuesta del problema. Pero con esas moles de oxígeno, que viene a ser igual a 0,11 moles de oxígeno, vamos a calcular la masa pura de clorato de potasio. Para eso, la masa molar del clorato de potasio resulta ser igual a 122,5 gramos por mol. Y ahí establecemos una relación, primero una relación de moles entre el clorato de potasio y el oxígeno gaseoso. Entonces vamos a establecer una relación, ¿no? Una relación, en este caso es una relación molar, que sería así: 2 moles del clorato de potasio, 2 moles del clorato de potasio, reacciona y forma 3 moles de oxígeno gaseoso. Ahora, 2 moles del clorato de potasio, ¿qué masa tiene? Como cada mol, su masa es de 122,5, 2 moles tendrá por masa 2 veces 122,5, y eso sería 245 gramos. Entonces, quiere decir que cuando se descompone 245 gramos de clorato de potasio, se forman 3 moles de oxígeno. Pero como la cantidad de moles de oxígeno formado viene a ser 0,11 moles de oxígeno, queremos saber cuál es la masa pura de clorato, de potasio. Entonces, ahí estaremos determinando la masa de clorato de potasio. Desarrollamos la regla de 3. Moles de oxígeno se cancelan, multiplicamos en aspas, pasamos a dividir multiplicamos 245 por 0,11 y el 3 pasa a dividir. Entonces, esa masa de clorato de potasio resulta ser igual a 8,98 gramos. A nosotros nos hablaban de la muestra que tenía impurezas, pero también tiene una parte pura, la pureza de la muestra. Como ya conocemos la masa M y también conocemos la masa total, entonces podemos determinar la pureza de la muestra. Entonces, esa pureza de la muestra sería la masa pura M, que acabamos de conocer, 8,98 gramos sobre la masa total, que viene a ser 20, multiplicado por el 100%. Por lo tanto, la pureza que tiene esa muestra sería, sacando 20ava, y acá 20ava sería 5,
sería 8,98 multiplicado por 5, eso viene a ser igual a 44,9, 44,9%. Por eso, jovencitos, por eso, muchachos, nuestra clave sería la alternativa B, 44,9%.